Buenos días, hermanos. Luz y Sal. Hoy veremos la lección número 40. Ser iglesia es hacer iglesia. Como subtítulo, Ejemplo de Jesús. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dicen Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o uno de los profetas. ¿Y vosotros quién decís que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bendito eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo aquello que tú ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Hacer iglesia. La iglesia es la institución que Cristo fundó con el fin de que su pastoral se prolongara a través de los siglos hasta el fin del mundo. De la presencia de la iglesia depende la salvación del mundo como instrumento salvífico de Cristo. Este pasaje evangélico es el fundamento de nuestra iglesia. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del Hades no prevalecerán. Hoy en día vemos a la iglesia en crisis, y sin embargo debemos de tener confianza de que a pesar de que la iglesia vaya a ser pequeña, prevalecerá y será la que verá la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en su gran parusía. La iglesia como comunidad. El libro de los Hechos de los Apóstoles se ocupa en los primeros capítulos de dibujarnos la iglesia incipiente, desde la espera del Espíritu Santo, con María Santísima como centro del colegio apostólico. Debemos integrarnos más y más en la realidad de comunidad eclesial, dóciles a la acción del Divino Espíritu. La iglesia de hoy, como la de siempre, nos llama a ser comunidad, teniendo en medio de nosotros a la Virgen María y al Espíritu Santo. Después de la muerte del Divino Maestro, los apóstoles estaban temerosos y se escondían en torno a la Virgen María. Fue solo después de recibir el Espíritu Santo que pudieron hacer maravillas para gloria de Dios. Ahora veremos un video para que nos demos una idea de cómo se fundó la primer comunidad cristiana. ¿Alguna vez te has preguntado cómo nació la Iglesia? ¿Cómo se extendió por el mundo? ¿De qué manera los primeros cristianos lograron convertir todo un imperio? Situémonos 50 días después de la resurrección de Jesucristo. Era el día de Pentecostés. Un estruendo, como el del viento huracanado, resonó en la casa donde estaban reunidos los discípulos de Jesús. Estos vieron que aparecían lenguas de fuego sobre cada uno de ellos. Así se manifestaba el Espíritu Santo, enviado por el Padre y el Hijo.
Pero, ¿qué consecuencias tuvo esta acción divina en la vida de los apóstoles? Dejaron de tener miedo y de esconderse. Comprendieron la misión que Jesús les había encomendado. ¿Recuerdas cuál era? Predicar el Evangelio a todas las naciones. Comenzaba así la andadura del reino de Dios en la tierra. La Iglesia, constituida entonces por este pequeño grupo de discípulos, se manifestaba ya como algo sobrenatural y humano a la vez, fruto de la acción libre de los fieles, con sus limitaciones, pero asistidos por la ayuda divina. Se cumplía la promesa de Jesucristo: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Con la ayuda del Espíritu Santo, la predicación de los 12 apóstoles dio sus frutos. Cerca de 3.000 personas se bautizaron tras el primer sermón de Pedro. Pronto fueron más de 5.000. Pero convertir el Imperio Romano no iba a ser fácil. Los romanos eran paganos y adoraban a un sinfín de dioses. A veces adoraban al emperador. Roma vio en el cristianismo una nueva religión que amenazaba el prestigio de sus divinidades. Se levantaron calumnias y crueles persecuciones. El Coliseo era el símbolo del poder de Roma y de los valores de la sociedad romana, ávida de juegos y de diversiones sangrientas. Fue uno de los escenarios del martirio de los cristianos. Era el mayor, pero no el único, anfiteatro del imperio, y en él se arrojaba a los cristianos a los leones. ¿Lograron aquellas persecuciones doblegar a los cristianos? No. Por el contrario, los fortalecieron en la fe. Los condenados eran asistidos por los demás. Rezaban por ellos, ayunaban y les enviaban, cuando era posible, la sagrada Eucaristía y alimentos de los que se privaban. Cuando un pobre moría, ayudaban a los huérfanos y a las viudas. Pero no solo se auxiliaban en la adversidad. La caridad era una prueba permanente de su fidelidad a la llamada de Cristo. Como verdaderos hermanos, se ayudaban en el camino de la santidad. El ejemplo de los cristianos despertó admiración entre judíos y paganos. Cumplían con sus deberes como buenos ciudadanos, eran perseverantes en la doctrina de los apóstoles, oraban y celebraban la Eucaristía. La coherencia de sus vidas impresionaba. Podían haber renegado de su fe para salvar sus vidas, pero preferían confesar a Cristo, aunque eso les acarrease el martirio. Muchos perecieron, pero su sangre sería la semilla de la que brotarían innumerables frutos de santidad. De este modo, la llama del Evangelio prendió con rapidez por todo el mundo entonces conocido. Esta unidad te brindará la ocasión de adentrarte en aquellos años apasionantes. Conocerás mejor la vida, tantas veces heroica, de los primeros cristianos. Sabrás cómo practicaban su fe y cómo la defendieron frente a la sociedad pagana de su época. Y encontrarás algún parecido con la sociedad actual, tan impregnada como aquella de materialismo. Vamos a ver en todas estas figuras metáforas, que son esas comparaciones sencillas de ejemplos de la vida cotidiana que Jesús y después sus apóstoles usaron para dar una enseñanza. La iglesia esposa de Cristo. En el Apocalipsis, San Juan ve a la iglesia como novia y como esposa engalanada de Cristo, hablando de ella triunfante al fin de los tiempos.
Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Nueva Jerusalén, convertida en la esposa gloriosa. Después vino uno de los 7 ángeles, que tenían las 7 copas llenas con las últimas plagas terribles, y me dijo: acércate, voy a mostrarte la novia, la que va a ser la esposa del Cordero. Apocalipsis capítulo 21, versículo 9. Esposa que, movida por el Espíritu, llama a los hombres para dar a todos agua de vida. El Espíritu y la novia dicen: ven, y el que oiga diga: ven, y el que tenga sed, que se acerque, y el que quiera reciba gratis agua de vida. Apocalipsis 22, versículo 17. San Pablo, hablando de la excelencia del matrimonio, alude al misterio de una iglesia unida a Cristo por los lazos conyugales. El hombre es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza de la iglesia, cuyo cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. Efesios capítulo 5, versículo 23. Hemos visto las hermosas figuras con las que Jesucristo y posteriormente sus apóstoles hablan acerca de la iglesia como esposa. Pero me encontré una lectura en Isaías capítulo 54, versículo del 2 al 5, en donde ya desde ese tiempo se anunciaba a la iglesia como esposa. Veamos. Dilata el lugar de tu tienda, que se hagan más anchas las pieles de tu pabellón, no seas parca en ello. Alarga tus cuerdas y afianza tus estacas, pues te extenderás a la derecha y a la izquierda, porque tu prole poseerá las naciones y poblará las ciudades desoladas. No temas, pues no quedarás confundida. No te avergüences, porque no tendrás de qué avergonzarte. Te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y no te acordarás más del oprobio de tu viudez, porque esposo tuyo es tu Creador, cuyo nombre es Yahvé de los ejércitos, y tu Redentor es el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La Iglesia, Madre nuestra. De esa unión conyugal con Cristo se sigue la doctrina de la Iglesia Madre de los hombres. Ella les da la vida. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. La misma doctrina de la Iglesia esposa de Cristo conlleva la de una esposa fecunda. Tu esposa será como una vid fecunda en el seno de tu hogar, tus hijos como retoños de olivo alrededor de tu mesa. Salmo 128, versículo 3. Queda al esposo hijos numerosísimos, los santos que la visten de lino con sus obras. Y se le ha concedido vestirse de lino deslumbrante de blancura. El lino son las buenas acciones de los santos. Apocalipsis capítulo 19, versículo 8. Dios amó tanto al mundo que le entrega a su iglesia. Y en la iglesia le entrega una madre. La figura de la mamá es tan importante que incluso Dios quiso tener una mamá para sí. La iglesia es el rostro dulce de una madre. Es madre porque de la iglesia recibimos la gracia. Es madre porque de la iglesia recibimos los sacramentos. Y aún las personas huérfanas en la iglesia y en la Virgen María
tienen a una madre. Esta hermosa figura de la Iglesia como madre nos dice que la Iglesia es madre porque nos ama, inclinándose sobre nuestra condición humana. De niños nos acoge, de jóvenes nos exalta, de adultos nos bendice, de ancianos nos asiste en el crepúsculo de la vida, de agonizantes nos conforta, de muertos nos recuerda todos los días, de enfermos nos cura, de pecadores nos busca y nos llama, de arrepentidos nos perdona. Aquí, de niños, recordé cuando íbamos a la doctrina y que era un gusto para los niños ir a la doctrina. Tal vez no por aprender cosas de Dios, sino por los juegos, pero también porque dentro de nuestro corazón yo creo que sentíamos que estábamos haciendo algo bueno. La Iglesia, pueblo de Dios. Numerosos pasajes hablan en el Nuevo Testamento sobre esto. Ustedes, al contrario, son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo que Dios eligió para que fuera suyo y proclamara sus maravillas. Ustedes estaban en las tinieblas y los llamó Dios a la luz. Admirable. Ustedes antes no eran su pueblo, pero ahora son su pueblo de Dios. Ustedes no habían alcanzado su misericordia, mas ahora han conocido su misericordia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 9 al 10. Un pueblo que existe inmerso en el mundo, integrado por ciudadanos de todas las naciones de la tierra, pero a la vez ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador al Señor Jesucristo. Para nosotros, nuestra patria está en el cielo, de donde vendrá el Salvador al que tanto esperamos, Cristo Jesús, el Señor. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Ahora los invito a ver un video en el que se nos va a hablar cómo es que la Iglesia es el pueblo de Dios. Dios no quiso salvarnos de modo individual y por separado. Él quiso que fuéramos una especie de racimo de uvas, que fuéramos su pueblo, para que, unidos todos en su nombre, pudiéramos ser una alabanza para Él. El Señor ha querido que seamos ciudadanos del cielo. Allá tenemos nuestros documentos de identidad, pero Él nos ha encomendado estar en el mundo, hacer presente su gloria y su poder. Esta Iglesia, pueblo de Dios, ha sido adquirida por la sangre de Cristo nuestro Señor. Tenemos un alto valor, inapreciable, la sangre de Cristo. Este valor que nos da la sangre del Señor a nuestro pueblo, al que pertenecemos, nos permite ser en el mundo una bendición para la humanidad. Este pueblo de Dios está presente en todo tiempo y en todo lugar, perfectamente organizado en porciones mayores y en pequeñas porciones. Una porción mayor es la Iglesia diocesana, presidida por un obispo sucesor de los apóstoles, pero en cada iglesia local, en cada diócesis, también hay como células que forman parte de esa comunidad, nuestras parroquias. Cada parroquia es la cercanía de Dios para el pueblo de Dios,
Allí en la parroquia podemos formar una comunidad cercana donde podemos expresar nuestro amor y nuestra caridad. Allí somos un pueblo que alaba, un pueblo que se santifica, un pueblo que vive la caridad. Por eso es muy importante que para la cercanía a Dios y la cercanía a tu pueblo, vivas esta experiencia de ser ciudadano del cielo en tu propia parroquia. Todo este pueblo de Dios, configurado como Cristo ha querido, es presidido por el Papa, sucesor de Pedro, y así la Iglesia Universal se va haciendo visible en cada tiempo y en cada lugar. Hoy nos toca a nosotros ser el pueblo de Dios bendecido por Él. Acude a tu parroquia. Allí tienes que vivir la experiencia de que Dios te ama. Allí tienes los medios de santificación. Allí está el bautismo que te da la ciudadanía. Allí está la Eucaristía que te fortalece en el camino de la vida. Están los demás sacramentos que también te santifican en cada momento de tu existencia. Acude a tu parroquia. En ella experimentarás que eres ciudadano del cielo y que eres miembro del pueblo de Dios. La iglesia, edificio de Dios. San Pablo imagina el templo de Dios edificado de manera compacta, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo, en quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor. Ustedes son la casa cuyas bases son los apóstoles y profetas, y cuya piedra angular es Cristo Jesús. En él toda la construcción se ajusta y se alza para ser un templo santo en el Señor. Efesios capítulo 2, versículos del 20 al 21. Aquí vemos cómo se usa la metáfora del edificio para hablar de la iglesia. No solamente se usó en el Nuevo Testamento, sino que también la encontramos en el Antiguo Testamento, específicamente en Isaías capítulo 28, versículo 16. Escuchemos. He aquí que pondré de Sión por fundamento una piedra, piedra probada, piedra angular preciosa, sólidamente asentada. El que confía en ella no necesita huir. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y esta piedra angular que es Jesucristo, es esa piedra que está arriba en el centro y que es la que cierra el arco, como puede verse, está construida con ángulos a los lados porque el ajuste tiene que ser perfecto. Esta piedra debe ser muy fuerte, pues soporta toda la presión. Así que nosotros estamos llamados a ser esas piedras vivas. Construyamos un edificio santo, pues cada uno de nosotros es material de construcción. La Iglesia, cuerpo de Cristo. Cristo, a semejanza del cuerpo humano, es la cabeza y nosotros somos sus miembros, pues no puede existir la Iglesia con la sola cabeza ni con solo el cuerpo. Cabeza y cuerpo se conjuntan en una identificación vital. De aquí que cada uno de los miembros del cuerpo es vitalmente uno con Cristo. Así también nosotros, siendo muchos, no formamos más que un solo cuerpo en Cristo, siendo cada uno por su parte
los unos miembros de los otros. Romanos capítulo 12, versículo 5. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y sus miembros cada uno por su parte. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 27. Ahora leamos una reflexión acerca del cuerpo. La imagen del cuerpo nos ayuda a comprender este profundo vínculo Iglesia-Cristo que San Pablo ha desarrollado sobre todo en la primera carta a los Corintios. En primer lugar, el cuerpo nos llama a una realidad viva. La Iglesia no es una asociación benéfica, cultural o policíaca, sino que es un cuerpo vivo, que camina y actúa en la historia. Y este cuerpo tiene una cabeza, Jesús, que lo guía, lo alimenta y lo sostiene. Este es un punto que quiero destacar. Si se separa la cabeza del resto del cuerpo, la persona no puede sobrevivir. Así es en la Iglesia. Debemos permanecer unidos, cada vez más profundamente a Jesús. Pero no solo eso, como en un cuerpo es importante que corra la savia vital para que viva, así debemos permitir que Jesús obre en nosotros, que su palabra nos guíe, que su presencia en la Eucaristía nos alimente, nos anime, que su amor dé fuerza a nuestro amar al prójimo. Y esto siempre, 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 queridos hermanos y hermanas, estemos unidos a Jesús, confiemos en Él, orientémonos nuestra vida según el Evangelio, alimentémonos con la oración cotidiana, la escucha de la palabra de Dios y la participación en los sacramentos. La Iglesia, cuerpo de Cristo. La doctrina apostólica nos enseña dos cosas. Cuán importante es la presencia de la Iglesia, signo de unidad y salvación para la humanidad. Cuán importante es que nos concienticemos de lo que somos nosotros mismos como miembros de la Iglesia. Esta conciencia nos hace sentir la responsabilidad de cuidar del bien de la Iglesia porque ella es cada uno de nosotros. Ser iglesia, hacer iglesia, es ir detrás de Cristo en la persona del Papa y del Obispo, haciendo trabajo apostólico subordinados al párroco. Es lo que venimos a realizar dentro de la obra apostólica de la Escuela de Pastoral, es cuidarla, defenderla y acrecentarla. Primero, dentro de nosotros mismos. Segundo, junto con nuestros hermanos. Tercero, frente a un mundo que no la ama ni la conoce, porque no es de ella ni ella es de él. No sería lo mismo si ustedes fueran del mundo, pues el mundo ama lo que es suyo, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los elegí de en medio del mundo, y por eso el mundo los odia. Les harán todo esto por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. San Juan, capítulo 15, versículo 19 y 21. A ejemplo de Jesús. Si hemos de tomar a Cristo como nuestro modelo, conviene hacerlo tratándose de ir a la conquista del mundo para convertirlo en su reino. Debemos releer los evangelios en busca de los métodos que él usó para enseñar, formar y comprometer a los que le seguían, hasta hacer de ellos sus discípulos y sus apóstoles. Jesús nos da clase de cómo proceder en la pesca, en la selección para estimular y sostener, y también en el comprender, compadecer y levantar cuando los seleccionados parecen fallar. Cómo pescar, cómo formar, cómo comprometer y cómo lanzar son las enseñanzas del Divino Maestro necesarísimas para los que han de ser líderes de cristiandad.
Actualmente estamos ya en nuestras últimas lecciones. Es necesario que nos preparemos para lanzar las redes y reclutar a los que serán los próximos alumnos de la Escuela de Pastoral. Todos, alumnos, equipo apostólico, está ansioso de hacer la pesca. Actualmente, en esta época de pandemia, necesitamos utilizar mucha creatividad, por lo que ahora parece ser que las redes se lanzarán en la red. Por lo que yo te pido a ti, alumno de Escuela de Pastoral, que grabes un video en el que des testimonio de cómo Dios te llevó a inscribirte a la Escuela de Pastoral y lo que te ha dado durante este año de enseñanza. El equipo laico al servicio de la pastoral es una obra apostólica de laicos asistidos por la jerarquía, sacerdotes, diáconos, seminaristas, obispo, religiosos o religiosas, que se dedican a formar dirigentes laicos de parroquia para que se integren en un equipo apostólico comandado por su párroco, con el fin de ayudar a realizar la pastoral. No es un movimiento o asociación que venga a robar miembros a las demás asociaciones. La escuela de pastoral debe llegar a ser la escuela de la parroquia, donde todos sus feligreses se formen con el fin de que lleguen a ser útiles a su comunidad. El equipo laico al servicio de la pastoral. En la escuela de pastoral caben los miembros de todos los grupos parroquiales, pero si la fundación se hace por medio de un equipo de servicio cuyos miembros no son de la parroquia, estos deben tener la intención de descubrir a los líderes naturales de la parroquia y cuando consideren ya maduro al grupo, le confiarán la dirección. De manera que el grupo entienda que la escuela de pastoral es su escuela parroquial y que más tarde ellos deberán atender como responsabilidad suya, porque el equipo fundador está de paso. La razón de que sean laicos los dirigentes es la motivación a la conversión que la escuela de pastoral ejerce en el laico, la cual estriba en la fuerza del testimonio. El equipo laico al servicio de la pastoral. El testimonio de los sacerdotes y las religiosas no opera como motivador del seglar. Este permanece impenetrable ante la conducta de ellos porque se les considera como individuos de otra especie. Pero cuando un laico, por la fuerza de su testimonio, demuestra a otro laico que la vida cristiana es posible porque él ha podido, el alumno se convence e inicia seriamente su conversión. Tú puedes hacerlo porque yo lo hice. Yo puedo hacerlo porque él lo hizo. En este apartado tenemos que aceptar que en ocasiones el testimonio de sacerdotes y religiosos no es un motivador para el seglar, debido a que su conducta dista mucho de la predicada por Jesucristo. Encontramos escándalos tras escándalos, pederastía, corrupción en el Vaticano, además de la mala prensa. Pero nosotros también tenemos que aceptar que la cabeza de la iglesia es santa, pero que su cuerpo, que es la iglesia, es santa y pecadora, en un camino constante en búsqueda de la santidad, y que muchas veces en boca de sus papas ha pedido perdón por errores del pasado. Por otra parte, en el tema de los laicos, hay veces que los laicos no damos testimonio de nuestra fe, de que Cristo vive en nosotros, sino que por el contrario, son peleas,
deseos de ser más protagonista que el otro, hermanos enfrentados. Sin embargo, no debemos dejarnos llevar por un mal testimonio, porque así como hay mal testimonio, hay también verdaderos testimonios dentro de los laicos. Generalmente son desconocidos porque el escándalo vende más. Sin embargo, también debemos de aceptar que no somos perfectos y que tenemos que pedir constantemente perdón, como en el Padre Nuestro, en donde dice, perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Así que tú trata de ser y dar testimonio porque es lo que Cristo nos ha mandado. El equipo laico al servicio de la pastoral. Se actúa en sincronía con el obispo, conforme al pensamiento, la voluntad y la decisión del obispo. Pero como no es posible que el obispo venga a dictarnos su pastoral, esta nos llega a través del párroco. También es de comprender que a través del obispo estamos realizando la pastoral del Papa en la Iglesia Universal. El equipo laico al servicio de la pastoral. Cristo vino a la tierra con un propósito bien definido, porque yo he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Sí, esta es la decisión de mi Padre. Toda persona que al contemplar al Hijo crea en Él tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. San Juan, capítulo 6, versículo 38 y 40. Al fundar Cristo su iglesia, ella debe proseguir la realización de la voluntad del Padre hasta el fin del mundo. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. San Juan, capítulo 10, versículo 11. A la misión que el Padre le encomendara se llama pastoral, por lo que a la actividad de la Iglesia en pro de la salvación del hombre, prosiguiendo la de Cristo, se le llama también pastoral. Nuestro Señor Jesús, buen pastor, no podía dejar a su rebaño en manos de cualquiera. Por eso es que forma a San Pedro y a sus demás discípulos en el primer seminario que hubo en la historia. Así es como Jesús dejó las llaves de su iglesia en manos de San Pedro. El equipo laico al servicio de la pastoral. Se debe actuar conforme a la pastoral del obispo, a través del párroco, dejarse guiar dócilmente siguiendo sus directivas, atendiendo a sus sugerencias, escuchando y aplicando sus enseñanzas. Pero si alguna vez hubiera una discrepancia con nuestras opiniones, podemos manifestarla, pero aceptando su decisión, orando al Señor para que a ambos nos ilumine su luz y podamos ver ambos lo que en realidad conviene. Discrepar sin ceder, aun teniendo la razón, es más demoledor que aceptar la falta de razón en el que tiene la autoridad. Contra viento y marea, la Iglesia se ha mantenido en pie. Ya van a ser más de 2000 años. Vamos hacia el 2033 del inicio de la Iglesia Católica y esta ha permanecido. Ya son 266 papas, contando al Papa Francisco, y la Iglesia ha tenido cismas, ha tenido que pedir perdón, ha tenido escándalos, el Papa Benedicto tuvo que renunciar y sin embargo se ha mantenido. Y yo creo la clave para que se mantenga es que las comunidades hacen voto de obediencia y el Vaticano no es una democracia, la autoridad máxima es el Papa. Lamentablemente en los últimos tiempos se les ha dado mucha autoridad a los obispos para que ellos ejerzan según su criterio, pero en el pasado no fue así. Era un gobierno autócrata
que funcionaba. Tal vez deberíamos de copiar un poco a ese gobierno porque como está iluminado por el Espíritu Santo, no puede ser para daño de su pueblo. El equipo laico al servicio de la pastoral, porque cediendo podemos esperar su rectificación, pero si nos negamos y oponemos, nos constituimos en abanderados de la rebeldía para otros. No debemos perder el propósito de esta obra, la formación de líderes cristianos, de dirigentes parroquiales, no de simples catequizados, ya que perder el propósito de esta obra da como resultado católicos informados, en vez de dirigentes informados, formados y comprometidos, que puedan ofrecer a la Iglesia auxilio, ayuda y sostén por medio de un servicio serio, permanente, desinteresado, eficiente y dispuesto a llegar hasta la donación de sí mismo con todas sus consecuencias. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y respondiendo, el rey dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cristo, buen conocedor del corazón humano, nos ofrece participar con él de la herencia de su Padre. La formación del dirigente parroquial se inicia por la información, haciéndole conocer desde lo básico de la religión por la catequesis y simultáneamente debe impartirse su formación como dirigente hasta llevarlo a comprometerse con Cristo y con la Iglesia. Debemos llevar a los alumnos a conocer y tratar al párroco, y a éste lo invitaremos a frecuentar la escuela de pastoral para que se deje ver su buena voluntad y aceptación de ella, y para que la integración jerarquía-laicado se lleve a cabo. Integrado el trabajo en equipo, es sencillo entender que toca al párroco marcar por dónde se ha de realizar la pastoral. La integración en equipo solo se dará a partir de las dos voluntades, la del párroco y la del grupo de seglares subordinada en la pastoral parroquial. Seglar es la persona que no es sacerdote ni pertenece a una orden religiosa. También es conocido como laico. Toda acción apostólica debe ser precedida por fuerza de la concientización de los propósitos. Estos son dos: la gloria del Padre y la salvación del hombre. Estos fueron los propósitos que Cristo tuvo durante su vida pública, y así ha de ser el cristiano que le sigue y le imita. Un elemento básico en la formación del miembro laico del equipo al servicio de la pastoral parroquial es, pues, una disponibilidad indispensable para ser dócil a la autoridad del párroco y llena de caridad por los hermanos.
Qué bonito es el fútbol, ¿verdad? Bueno, a mí me gusta mucho. Y me gusta la idea de que se estén retomando las ligas en Europa, sobre todo el Barça, que es el equipo que a mí me gusta. Pero ¿por qué les hablo de fútbol? Bueno, pues porque estamos en los últimos minutos del partido y nos están ganando por goleada. Me refiero a la Iglesia. Parece que el mal lleva 8 goles y el bien 1. Y sin embargo, a pesar de todo esta situación tan aplastante, la Virgen María nos ha dicho, al final mi inmaculado corazón triunfará. Ella ya tiene su ejército, ha reclutado a los mejores sacerdotes. Ella es la capitana y nosotros somos su pueblo fiel. Así que tengamos confianza y vayamos al equipo ganador, que es el equipo de María. Así que viva Cristo Rey y viva la Virgen María. Muchas gracias.